Yo no creo en fantasmas. Yo creo en lo que vi. Trabajo instalando redes de fibra óptica y me toca viajar mucho por las carreteras del norte, cerca de la frontera. Si has manejado por esas rutas, sabes que hay tramos de 200 kilómetros donde no hay nada, solo desierto, piedras y alguna que otra cruz oxidada a la orilla del camino. Esto pasó el año pasado, cerca de las 3 de la mañana. Yo iba en mi camioneta de la empresa, una Ford blanca, tratando de llegar a la siguiente ciudad para no dormir en el camino. Estaba cansado, pero no tenía sueño. Llevaba la radio apagada porque en esa zona no entra ni el ruido. De repente, por el retrovisor, vi unas luces. Un auto venía rápido, pidiéndome paso. Me orillé un poco para dejarlo pasar, pensando que era algún loco con prisa. Era un auto antiguo, un sedán negro, impecable, de esos que brillan aunque no haya luz. No tenía placas. Cuando me rebasó, el auto no se alejó. Se puso justo delante de mí y empezó a bajar la velocidad. Frené un poco, molesto. El auto negro también frenó. Traté de rebasarlo yo, y el auto se movió para bloquearme el paso. «¿Qué te pasa, imbécil?», grité, aunque sabía que no me oía. Le eché las luces altas para que se quitara. En ese momento, las luces iluminaron el interior del auto negro a través del cristal trasero. No había nadie en el asiento del conductor. El volante se movía solo, girando de forma errática, pero manteniendo el auto en la carretera. El frío que entró en mi cabina fue instantáneo. El aire acondicionado estaba apagado, pero mis manos empezaron a entumecerse sobre el volante. El auto negro volvió a frenar, casi obligándome a detenerme por completo en medio de la nada. Entonces, la ventana del conductor bajó lentamente. No salió una persona. Salió una mano, pero no era una mano normal. Era una mano larga, con piel de color ceniza y uñas que parecían garras de metal. La mano me hizo una seña, el gesto de «ven aquí», moviendo un solo dedo de forma lenta y burlona. Mi instinto me gritó que si me detenía, no iba a volver a arrancar nunca. Metí el acelerador a fondo y choqué por un costado al auto negro para sacarlo del camino. Sentí el golpe metálico, escuché el estruendo de la chapa retorciéndose, pero mi camioneta no se detuvo. Al mirar por el espejo, vi que el auto negro no tenía ni un raspón. Estaba allí, parado en medio de la carretera, y de él bajó un hombre. No era un hombre, era una sombra alta, de unos 3 metros, que parecía estar hecha de humo negro. Lo más aterrador es que la sombra no tenía pies. Terminaba en 2 pezuñas de cabra enormes que echaban chispas contra el asfalto. La cosa empezó a correr detrás de mi camioneta. No corría como un atleta, daba saltos imposibles, cubriendo metros en un segundo. Cada vez que se acercaba, el motor de mi Ford empezaba a fallar, como si la presencia de esa cosa absorbiera la electricidad. Las luces parpadeaban y el tablero se volvió loco. «Abre la puerta, compadre, que vamos para el mismo lado». Escuché una voz retumbar dentro de mi cabeza, una voz que sonaba como el escape de un camión viejo mezclado con un gruñido. Justo cuando la sombra estaba por alcanzar mi defensa trasera, pasé por delante de una pequeña capilla de la Virgen del Camino que alguien había puesto en una curva peligrosa. En cuanto las luces de mi camioneta iluminaron la figura de la Virgen, escuché un alarido que no era de este mundo, un sonido de metal desgarrándose. Miré por el retrovisor y ya no había nada, ni auto negro, ni sombra, ni nada. Solo el desierto vacío y el silencio. Llegué a la gasolinera más cercana temblando. Cuando bajé a revisar mi camioneta, me encontré con algo que todavía me quita el sueño. En la puerta del copiloto, justo donde el auto negro me había bloqueado, había 5 marcas de dedos quemadas profundamente en el metal. El acero estaba derretido, como si alguien hubiera apretado la puerta con una mano al rojo vivo. El despachador de la gasolinera vio las marcas y solo me dijo una cosa mientras se persignaba. «Tuviste suerte, jefe.
A ese le dicen el cobrador de la ruta. Solo aparece cuando vas solo y crees que la carretera te pertenece. Desde ese día, nunca manejo después de medianoche. Porque ahora sé que en esas carreteras largas y oscuras, el asfalto no solo lleva a ciudades, a veces, te lleva directo a encontrarte con el dueño de la oscuridad. Esto no es una leyenda de esas que salen en los libros. Es lo que le pasó al compadre de mi abuelo, don Silverio, en una zona de campo cerca de la frontera. Silverio era un hombre rudo, de los que no creen en nada que no puedan tocar, hasta que esa noche de agosto le tocó caminar solo por el Camino de las Piedras Blancas. Venía de una fiesta patronal en el pueblo vecino. Se le había pasado la mano con el aguardiente, pero todavía estaba consciente. Tenía que cruzar un tramo de unos 5 kilómetros de campo abierto, donde solo hay matorrales y alguna que otra higuera vieja. La luna estaba llena, así que el camino se veía clarito, casi como si fuera de día. A mitad del trayecto, vio a un hombre sentado en una piedra grande a la orilla del camino. El hombre vestía ropa de campo sencilla, una camisa de cuadros, pantalones de lona y un sombrero de paja. Lo que a Silverio le llamó la atención fue que el tipo estaba fumando un cigarrillo, pero el humo no se dispersaba con el viento. Se quedaba flotando alrededor de su cabeza como una nube espesa y negra. «Buenas noches», dijo Silverio al pasar, tratando de no detenerse. «Buenas noches, Silverio», respondió el hombre, sin levantar la cabeza. Silverio se detuvo en seco. No reconoció la voz y no entendía cómo ese extraño sabía su nombre. Pensó que sería algún vecino, así que se acercó un poco para verle la cara. El hombre le ofreció un cigarrillo sacándolo de un paquete que se veía nuevo, impecable, algo raro en medio de un camino polvoriento. «Fume, amigo. Para el frío», dijo el extraño. Silverio aceptó, y cuando el hombre acercó el encendedor, la llama no era naranja. Era azul. Una llama azul intensa que no daba calor, sino que quemaba de frío. En ese segundo, bajo la luz azul, Silverio le vio las manos. No tenían huellas dactilares. Las puntas de los dedos eran perfectamente lisas, como si hubieran sido lijadas. Silverio sintió un vuelco en el estómago. Dio un paso atrás, pero el hombre se levantó. Era alto, mucho más de lo que parecía sentado. «¿A dónde va con tanta prisa?», preguntó el hombre, y esta vez, Silverio notó que su sombra en el suelo no se movía igual que él. La sombra del extraño se quedaba un segundo atrasada, como si tuviera vida propia. Silverio empezó a caminar rápido, pero cada vez que miraba hacia atrás, el hombre estaba a la misma distancia, sentado en una piedra diferente, fumando tranquilamente. No caminaba, no corría. Simplemente estaba allí cada vez que Silverio volteaba. Al llegar al arroyo que divide las tierras, Silverio recordó lo que decían los viejos, que el maligno no puede cruzar agua que corre. Se lanzó al agua con ropa y todo. Al llegar a la otra orilla, se giró. El hombre estaba parado en el borde del agua. Ya no parecía un campesino. La ropa se le veía vieja, podrida, y la cara. Silverio decía que no tenía cara de demonio. Tenía la cara de todas las personas que Silverio había visto morir en el pueblo. Era como un rompecabezas de gente muerta. El tipo no gritó. Solo se quedó ahí, mirándolo, y soltó una carcajada que sonaba como el llanto de un niño. Luego, simplemente se dio la vuelta y se desvaneció en el aire, dejando un rastro de ceniza negra sobre la hierba. Silverio llegó a su casa con una fiebre que le duró 3 días. Cuando su mujer le lavó la camisa, encontró en el bolsillo el cigarrillo que el hombre le había dado. No era tabaco. Era un hueso de dedo humano, seco y amarillento, envuelto en un pedazo de papel de Biblia. Desde ese día, Silverio nunca volvió a salir de noche si no era acompañado, y siempre llevaba un puñado de sal en el bolsillo.
Decía que el diablo no siempre viene a buscar tu alma con un contrato. A veces, solo quiere caminar contigo para recordarte que él también es dueño del camino. Mi abuelo siempre decía que el hambre tiene un olor que el diablo puede rastrear a kilómetros. Esto que te cuento le pasó a don Evaristo, un pariente lejano que tenía unas tierras secas en lo alto de la sierra, un lugar donde la lluvia se olvidó de caer por casi 3 años. Evaristo estaba desesperado. Sus vacas eran puro hueso y su familia ya no tenía que comer. Una tarde de esas donde el sol parece que te va a quemar las ideas, Evaristo estaba sentado en el porche de su choza, mirando el polvo, cuando vio a un hombre caminando por el sendero. Era raro, porque nadie subía hasta allá arriba a pie. El hombre vestía un traje gris, muy formal, pero lo que más llamó la atención de Evaristo fue que el tipo no sudaba ni una gota, a pesar del calor infernal. Llevaba un maletín de cuero y un trípode de madera, de esos que usan los agrimensores para medir terrenos. «Buenas tardes, don Evaristo», dijo el hombre, con una sonrisa tan blanca que parecía hecha de porcelana. «Me han dicho que tiene problemas con los límites de su tierra y con la falta de agua». Evaristo, nublado por la desesperación, lo invitó a pasar. El hombre se presentó como el ingeniero. No pidió agua ni comida. Se sentó a la mesa y abrió un mapa gigante sobre la madera vieja. El mapa no estaba hecho de papel. Evaristo juraba que la superficie se movía como si fuera piel viva. «Yo puedo hacer que el arroyo vuelva a correr», dijo el ingeniero mientras señalaba un punto en el mapa. «Y puedo hacer que su ganado sea el más gordo de la sierra. Solo necesito que me ayude a marcar los nuevos límites de su propiedad». Evaristo aceptó. Salieron al campo bajo la luz de una luna que esa noche se veía extrañamente roja. El ingeniero puso su trípode y empezó a mirar a través de la lente. Le pidió a Evaristo que fuera clavando unas estacas de madera negra en puntos específicos. A medida que caminaban hacia el límite del barranco, el aire empezó a cambiar. Ya no olía a tierra seca, sino a algo metálico, como sangre fresca. Evaristo notó que el ingeniero no pisaba las piedras. Sus pies parecían flotar unos milímetros sobre el suelo. Y cuando el hombre hablaba, su voz no salía de su boca, sino que parecía venir de debajo de la tierra, como un retumbo. «Falta la última estaca», dijo el ingeniero, señalando el centro de un círculo de árboles muertos. «Solo tiene que enterrarla allí, pero para que el sello cierre, necesita mojar la madera con algo personal. Un poco de su sangre bastará». Evaristo, que ya sentía que algo estaba muy mal, vio cómo el ingeniero se quitaba el sombrero. Bajo la luz de la luna, vio que el hombre no tenía orejas, solo 2 agujeros perfectos a los lados de la cabeza, y su cráneo tenía una forma alargada, antinatural. El ingeniero le extendió una navaja de plata. Evaristo miró hacia su casa, a lo lejos, y vio a su esposa e hijos asomados por la ventana. Pero no se veían felices. Se veían grises, como si les hubieran robado la vida mientras él caminaba con ese extraño. En ese momento, don Evaristo se dio cuenta del truco. El diablo no quería su tierra, quería la vitalidad de lo que vivía en ella para alimentar el suelo. «No voy a firmar nada», dijo Evaristo soltando la estaca. El ingeniero cambió al instante. No gritó, pero su sombra se expandió hasta cubrir todo el campo, volviendo la noche más negra que el carbón. Sus dedos se alargaron como garras, y su cara se estiró como si fuera de goma, revelando miles de ojos pequeños que parpadeaban en su frente. «Ya es tarde, Evaristo. Ya caminaste conmigo, ya me dejaste medir tu ambición», dijo la cosa con una voz que sonaba como el choque de 1000 placas de metal. Evaristo corrió hacia su casa gritando el nombre de la Virgen. Sintió un zarpazo frío en la espalda que le desgarró la camisa, pero logró entrar y cerrar la puerta con la tranca de madera bendita que guardaba para las tormentas. Pasó la noche entera escuchando al ingeniero caminar alrededor de la casa, golpeando las paredes con el trípode metálico. Clan,
Clan, clan. La criatura imitaba las voces de sus hijos, pidiéndole que abriera la puerta porque tenían sed. Al amanecer, el hombre se había ido. Pero la tierra de Evaristo nunca volvió a ser la misma. El arroyo se secó para siempre, y en el lugar donde dejaron las estacas, la hierba creció de color negro. Evaristo quedó con una cicatriz en la espalda en forma de cruz invertida, que nunca cerró del todo. Siempre supuraba un aceite negro que olía a azufre. Murió años después, gritando que el ingeniero estaba afuera con su trípode, esperando a terminar de medir lo que le faltaba, su alma. Esto me pasó hace apenas 2 años. Yo no soy de pueblo. Nací y crecí en la Ciudad de México, estudiando ingeniería y pegado al celular. Siempre me burlé de mi mamá cuando me decía que en su pueblo, allá por la sierra de Veracruz, las cosas eran diferentes. Para mí eran cuentos de gente vieja que no tenía otra cosa que hacer. En las vacaciones de diciembre, mi abuelo se puso mal de salud y me tocó ir a ayudar a mi tío con el rancho. El lugar está metido en la sierra, a 3 horas de la carretera más cercana. No hay señal, no hay internet, solo el sonido del viento y el olor a café y pino. Mi tío, un tipo serio de pocas palabras, me dio una sola regla la primera noche. Si escuchas que algo camina en el techo después de las 12, no prendas la linterna y quédate en la cama. Yo me reí, pensé, seguro son tlacuaches o algún gato montés. La tercera noche, el calor estaba insoportable. No podía dormir. A eso de la 1:30 de la mañana, escuché un golpe seco arriba, en las láminas. Pero no fue un animal pequeño. Fue un golpe pesado, como si alguien hubiera saltado desde un árbol con botas puestas. ¡Bum! Las láminas crujieron. Luego escuché algo que me puso los pelos de punta. El sonido de unas uñas metálicas arrastrándose lentamente sobre el metal. Screech, screech. Desobedecí a mi tío. La curiosidad de chico de ciudad me ganó. Agarré mi iPhone, encendí la linterna y me asomé por la ventana que daba al patio trasero. Al principio no vi nada, pero cuando moví el haz de luz hacia el árbol de aguacate que estaba junto a la casa, vi a un perro. O eso pensé. Era un animal enorme, del tamaño de un lobo pero sin pelo, con la piel oscura y arrugada como el cuero viejo. Estaba sentado en sus patas traseras, mirándome directamente. Lo que me hizo soltar el celular del susto fue su mirada. Los perros tienen un brillo especial cuando les da la luz, pero este no. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado frontales, como los de un humano. Y lo peor, se estaba riendo. Sus labios se contrajeron hacia atrás, revelando unos dientes amarillentos, y soltó un sonido que era una mezcla entre un jadeo y una carcajada humana. Me quedé petrificado. El animal bajó del árbol con una agilidad que ningún perro tiene. Se paró en 2 patas por un segundo, medía casi 2 metros, y luego volvió a 4 patas para correr hacia la oscuridad del cafetal. Pero no corría como un animal, se movía de forma espasmódica, como si sus huesos se estuvieran reacomodando con cada paso. A la mañana siguiente, no le dije nada a mi tío por vergüenza. Salí a caminar cerca del linde del cafetal y encontré al vecino, un señor llamado don Jacinto, que siempre se llevaba mal con mi familia. Estaba sentado afuera de su choza, curándose una herida en el brazo. «Bonito teléfono tienes, muchacho», me dijo con una voz ronca. «Pero la luz molesta a los que quieren dormir». Me quedé helado. Yo no le había dicho que saqué el celular. Entonces me fijé en su brazo. Tenía 3 cortes profundos, pero no parecían hechos por una rama. Parecían las marcas de los bordes afilados de la lámina de nuestro techo que se había doblado la noche anterior. Y en el suelo, junto a sus pies descalzos, vi un rastro de vello negro y grueso, igual al que encontré pegado en la ventana de mi cuarto esa mañana. Esa misma tarde empaqué mis cosas.
Mi tío no me preguntó nada, solo me miró y me dijo, «Te dije que no prendieras la luz». Ahora cada vez que escucho un ruido en el techo de mi departamento en la ciudad, me cubro la cabeza con la cobija. Sé que para la ciencia los nahuales no existen, pero yo sé lo que vi. Sé que hay gente que sabe cómo soltar la piel por la noche para convertirse en algo que el hombre moderno ya olvidó cómo enfrentar.